Imaynallam Kompallaki kachkanki. samakachkani, qamkunam chinkarinkichik, chaymanta kutirimunkichik, hinaptin imaypis tukuniñachu. Yachachiq Agustina. Yachachiq Agustina. Imaynallam kachkanki yachachiq Eber. Maypita Amawta Eber. chinkaruranki. Ima amawta. Maypim chinkaruranki, unayña amunkichu. Ari amawta mal de salud karani ma amawta. Ay, caramba, ongoychik hapirusurunki. Ari amawta. Nispaqa qallakuykusunña llankayninchikta kimsa kutiña mana tinkurinchikchu. Ari amawta. Ya, nispaqa qallaykusunña yachachiq Agustina, yachachiq Rosana, Ani Zoraida yaykuramun. Maestra Ani. Buenos días, maestro. ¿Cómo está, maestra? Nuevamente nos reencontramos después de muchas semanas. Sí, pues, maestro. Ya. Vamos a dar inicio ya a nuestras actividades, colegas. Ya con el saludo a cada uno de ustedes, darle la bienvenida. Voy a permitir compartir mi pantallita. ¿Se está visualizando, colegas? Sí, amawta. Allí vamos. Ya. Muy bien, maestras, ya estamos en la clase A18, clase 17, faltarían 3 clases para finalizar. Entonces, colegas, el día de hoy vamos a tratar todo lo que es respecto de traducciones, ya, traducciones, tanto el castellano al quechua como el quechua también al castellano. Y para comenzar, colegas, Soncochaya Kusirichuanki, en castellano, ¿qué estaría diciendo? Yachachik Agustina. Corazoncito, estoy bien o estoy contento. A ver, ¿qué nos dice Rosana? Maestro, ¿no sería me alegras el corazón? Ya tenemos 2 ideas, ¿ah? ¿Qué dice Anne? Como le digo, sería me alegras el corazón. Ya. Rosana. Me alegras el corazón. Me alegras el corazón. Sonjo. Ya. Aquí hay varios sufijos que hay que tener en cuenta, ¿ya? Soncocha,
el cha es el diminutivo, ¿no? Sí. Entonces allí sería Dice, son corazoncito. Juchayaita, Kusichinkichik. Sí. Mi corazoncito, me alegras. Ah, claro. Ahí sí está bien. Amauta, le voy a responder. Corazoncito, estoy alegre. Ahora están mejorando, ya ves. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta? Los sufijos, ahí no hay que olvidarse. Cada sufijo tiene su equivalente en castellano, ¿no? En este caso, son gocha está hablando en diminutivo, ¿no? Chunkaganjisniyoq ñiqi yachanapaq 17ª sesión de aprendizaje, ¿ya? Tikrasunchik Castilla simimanta Quechua simiman, tikrasunchik Quechua simimanta Castilla simiman. Ese es el tema de hoy, son traducciones de textos cortos, ¿no? Como recién estamos nosotros de básico, vamos a traducir cortos, textos cortos, ¿ya? Aquí está con su traducción, ya hoy aprenderemos a traducir textos cortos del castellano al quechua y del quechua al castellano, ¿ya? Y luego incrementaremos nuestras capacidades comunicativas a través del diálogo Rimanakusunchi. En la clase pasada, colegas, no sé si ustedes estuvieron, se presentó un caso de cuando estábamos en conjugaciones, ¿no? De los verbos y quedó pendiente aclarar ese tema. Se trataba del verbo apai en tiempo presente, ¿no? Y en tiempo futuro. Entonces hoy día teníamos que aclarar esa duda que teníamos con Luis. Luis no ha venido. El verbo apa y pagar en pachapi significa el verbo llevar en tiempo futuro. Ya. Kam aparkanki, tiempo pasado. Tú llevaste. Kam apanki, tú llevas tiempo presente. Y kam apanki, tú llevarás en tiempo futuro. Fíjense que la marca en segunda persona, el naki es para presente y también es para futuro. ¿Ya? Entonces acá, kam apanki, tú llevarás, eso ya es en tiempo futuro. Y kam apanki, tiempo presente, tú llevas. Entonces, Luis decía, kam aparinki es en tiempo futuro. Entonces, hemos averiguado algunos textos, ¿ya? Y tenemos esta siguiente aclaración. El verbo apay, pagar in pachapi, chuyanchay, ¿no? Vamos a aclarar. Conviene que hagamos algunas anotaciones en este punto. En primer lugar, es necesario resaltar que tal como se aprecia en este cuadro, las formas de segunda persona en singular y en plural son las mismas para el futuro y para el presente. Es decir, que una forma apanki podría significar tanto tú llevas como tú llevarás. ¿Ya? Luego también se nos va a presentar un caso como esta, ¿no? Esta forma con sunchik es tal como ya lo vimos en la unidad anterior, la forma exhortativa del quechua. Ahora bien, la aparición de la terminación chic está restringida a aquellas situaciones en las que se trate de un grupo de personas mayor de dos. Por ejemplo, si hay dos personas y una le dice a la otra, bailemos, la forma quechua correcta sería
tususun. Pero si hay más de dos personas y una le dice a las otras lo mismo, en esta oportunidad la forma quechua correcta sería tususunchi, ¿no? En este caso, incluyente, ¿no? Entonces, colegas, volviendo a esa aclaración acá, no solamente con este verbo llevar, puede ser con dormir, por decir puñuy, ñoga, puñurgani, pam, puñurganki, pay, puñurga. Ya, eso es en tiempo pasado. En presente sería ñoga, puñuni, cam, puñunki, pay, puñun. Y en tiempo futuro sería ñoga, puñusaq, cam, puñunki, pay, puñun. ¿Ves? Entonces, este para segunda persona en presente es también para futuro. A ver, para darnos una mejor aclaración, a ver, Rosana va a conjugar en tiempo pasado taki, ¿ya? Verbo cantar, ¿ya? Taki. Tiempo pasado, tiempo presente y tiempo futuro. En primera persona, segunda persona. La maestra Agustina, En primera, segunda persona. ya, maestra Agustina va, mikui, verbo comer, ¿ya? Mikui. Y la maestra Anne va a ser, eh, puri, ¿ya? Puri, verbo caminar, ¿ya? Puri. Tiempo pasado, tiempo presente, tiempo futuro, ¿ya? A ver, ¿cómo nos sale? A ver. Y echas Roxana, Gallaikame. Taki. Ham takinki. No, tiempo pasado, Pasado. Ham takiranki. presente, Ham takinki. futuro, Futuro. Ham. mm, takin. Takin. Takiranki es pasado. Futuro. Ham takinki. claro, ya hemos aclarado que tanto es para el presente y para el futuro en segunda persona, colegas, ¿ah? En segunda persona, la marquita es naki, ¿ya? Naki. Tú Ya. llevas, tú llevarás. Ya. A Naki. ver, ¿cómo Ya. sale con Miku y comer, maestra Agustina? Ah, ya, Mauta. Ham mikuranki en tiempo pasado. Ham mikunki en tiempo presente. En tiempo futuro, ham mikunki. Ya. Entonces, lo que estamos aclarando está claro, ¿ya? En segunda persona es la misma marca para el tiempo presente como para futuro, ¿no? Ya no tiene variación en segunda persona. A ver, Puri, con Puri, a ver. Ya, chacha, Ani. Ham puriranki. Ham purinki y futuro ham purinki. Ya. En los otros, en primera persona y en tercera no tenemos ningún problema. Vamos a hacer la prueba, ¿ya? En primera persona, Rosana, con el mismo verbo que te ha tocado, ¿ya?
En primera persona. Primera persona. Ujú. ¿Con taki nomás, profesor? Sí, con ese mismo verbo. Takinki. Primera persona, primera persona. Ñoqa es yo, ¿no? Ñoqa, primera persona. Ñoja takini. No, pasado, pasado, presente, futuro. Ham takinki. No, no, Hampuna no, takinki. solamente en primera persona. Todo en primera persona. Sí. Takinki. Ñoqa, Ñoja takini. pasado, pasado. Con ñoja también. Ñoja takin. Ñojaiku takiniku. No, 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 en plural nomás todavía estamos. Ñoqa takirqani, Ah, ya. pasado. Ñoja takirjani. Ñoja takisaq. No, eso es futuro, en presente. Ñoja takini. Ya. Y Futuro. futuro. Ñoja takisaq. Ya está. No hay ningún problema. Ahí cada uno tiene su marca. Ya. Takirqani, takini, takisa. Ahí no hay ningún problema. A ver, con el verbo miku y yachachi Agustina. Primera persona. Mauta. Ñuqa mikurqani. Ñuqa mikuni y ñuqa mikusaq. Ya, muy bien. Entonces ahí tampoco no tenemos problemas. Con el verbo puri. Ñuqa purirqani. Ñuqa purisaq y ñuqa futuro sería ñuqa purisaq. Y presente. Ñuqa purichkani. Ñoqa purini, ¿no? Purini. Ya, eso es en plural. Ahora sí, hacemos lo mismo con singular, con nosotros. Ñuqanchik, apasunchik, todos, nosotros llevaremos. Todos, todos. Ñuqayku, apasaqku, nosotros llevaremos, pero no tú. El incluyente y el excluyente que en temas anteriores hemos pasado, hemos aclarado eso, ¿no? Ya. Con esa aclaración, ahora pasamos. Vamos a comenzar ya a traducir, por decir, ¿por qué razón trabajará nuestro padre? Eso va a traducir la maestra Rosana. Nosotros, ¿por qué razón estudiaremos? Eso va a ser para Agustina. Y para Anne va a ser cuál es el propósito de la escuela si el estudiante decide lo que quiere hacer. ¿Ya? A ver, levanten su manito los que quieren ya participar.
como es un primer inicio, podemos equivocarnos para aclarar. A ver, ¿ya? amauta, a ver, Ma- allin ma- chukachka. ma- Taytanchik imanaypim llamkan. Ya, taytanchik imaraykum llamkan. Ujú. Ya, chayta nishkan Rosana. Imaraykum llamkan. Pero ¿en qué tiempo está escrito este texto? ¿Está en tiempo presente, pasado, Presente, futuro? A ver, presente. lean bien. Trabajará. Ah, ya trabajará esta, ¿no? Taytanchik imanaypim. Trabajará pasado. ¿Qué nos dice? A ver, Agustina. Agustina. Ya, amauta. Taytanchik imapaqtaq llamkan. ¿En qué tiempo estará escrito ese texto? En futuro, amauta. Ya está en futuro. Entonces, ¿cómo vamos a traducir? A ver. Taytanchik imapaqtaq llamkan. ¿Alguito le falta? Taytanchik imaraykutaq llamkan. Chaynaqa. Alguito le falta todavía. Ya están cerquita, pero alguito le falta. A ver, ¿qué nos dice Anne? Anne. Estoy descifrando, maestro. Ya, ya, ya. A ver, amauta. Kaynaqa taytanchik imaraykutaq llamkanman. Ya. A ver, ñuqa amauta. Taytanchik imaraykutaq llamkan ñuqanchikpaq. Allinchi kanman, amauta. Ñuqanchikpaq maymantataq lluqsiramunman. Nuestro. Ya, chianchachkasun, ya. Cuando traducen textos,
primero, tienen que tener en cuenta el sujeto, ¿no? Luego el objeto y el verbo. Eso es cuando vamos a traducir del castellano al quechua, ¿no? Sujeto, objeto, verbo. ¿Quién es el sujeto acá? El padre. Padre. En Aptanga, Paicharik ñawpaqtarinman. Sí hemos puesto taitanchik. Ya, taytanchik. Imaraykutaq llamkanqa. ¿Por qué? Porque está en tiempo futuro. Está en primera persona. Ya, entonces sería imaraykutaq taytanchik imaraykutaq llamkanqa. ¿Por qué? Porque ahí dice, ¿por qué razón trabajará nuestro padre? No dice trabaja o trabajó. Está diciendo tiempo futuro. Entonces, taytanchik imaraykutaq llamkanqa. Eso sería. Ahora, nosotros, ¿por qué razón estudiaremos? Chayqa. A ver, como Anne está con un texto un poquito largo, vamos a darle su tiempito y la segunda oración, maestra Rosana y Agustina. Kayna chukanman ñuqanchik imaraykutaq ñawinchakusun. Ya, ñuqanchik imaraykutaq ñawinchakusun. Sí, porque va primero sujeto, objeto, el nosotros es sujeto. Objeto, ¿por qué razón? Y verbo, estudiaremos. Ya, ¿qué nos dice Agustina? Ñuqanchik imaraykutaq ñawinchasun. Ya, también hay que tener presente en qué tiempo está, ¿no? ¿En qué tiempo está esa oración? En tiempo pasado. Nosotros, ¿por qué razón estudiaremos? Ñuqanchik imaraykutaq ñawinchachuan. Chay hallinchu kanman mauta. Ya, qoñichañam kachkanchayqa. Claro, ñawincha está pues netamente referido a leer, ¿no? Y lo que es de estudiar está relacionado con lo cognitivo, ¿no? ¿Por qué aprendemos, no? ¿Por qué debemos aprender, no? Entonces, Umanchay está con lo cognitivo, ¿no? Se relaciona con lo cognitivo, retener información, ¿no? Entonces, imaraykutaq ñuqanchik imaraykutaq umanchachuan, así sería. Claro, el leer también, pues tácitamente ya se entiende que estás estudiando, ¿no? Ya estará ya el texto. A ver, vamos a ayudar a nuestra colega Anne, a ver, Rosana y Agustina. ¿Cuál es el propósito de la escuela si el estudiante decide lo que quiere hacer?
ver, Yachachiq Rosana, Yagañacho, Yachachiq Agustina, Suyachaykuy, imatamasi. Tumpa Sasacham Riki, Yachaykuya. Rosana, Ñacho. No sé qué cosa es en quechua a propósito. Ya, A ver. Yachay wasipim. Yachay wasipim ñawinchakuykuna. Yachay wasipim ñawinchakuykuna. Ruwaita, munanku, imataya. No puedo, profesor. ¿Qué es? ya, el propósito pues está relacionado a la meta, ¿no? Es el deseo, ¿no? Cada vez nosotros entramos al aula y tenemos un propósito, ¿no? ¿Qué es lo que deseamos? Que el niño aprenda. Entonces, aquí también con el Munay está relacionado el propósito. Entonces, Kainaja, yachay wasipim ñawinchakuykuna munanku ruwayta. A ver, hay que entenderlo bien ese texto. ¿Cuál es el propósito de la escuela si el estudiante decide lo que quiere hacer? Kaynaqa Marta, Willacama y Agustina. imapaqtaq yachay wasiman rin wawakuna ima ruwananpaq? Ya está la idea, ya está más o menos, falta algo. Anne, ¿ya estás por ahí?
maestra Anne. Anne Chincaron. Ya. Entonces, ¿cuál sería en quechua esta traducción? ¿Cuál es el propósito de la escuela si el estudiante decide lo que quiere hacer, ¿no? Yachay wasipa imañataq ruwaynin kanman, yachakuqkuna munasqanta ruwaptin. Yachakuqkuna munasqanta ruwaptin. Entonces, si le completamos todavía al estudiante como warma, ¿no? Yachakuq warma munasqanta ruwaptin. ¿Cuál sería el papel de la escuela si el estudiante decide lo que quiere hacer, ¿no? Entonces, yachay wasipa imañataq ruwaynin kanman, yachakuq warma munasqanta ruwaptin. Eso sería la traducción a este texto. Ya. Ahora, aprender requiere esfuerzo y dejar a los estudiantes elegir simplemente no funciona. Pasunchayta, Kimsanchik, Rosana, Agustina, Anep, Chincacuña. Amauta, kay propósito, preguntata ya allinta entendí kachimoy, amauta. Deseo Su es respuesta, propósito. su respuesta. Propósito es el deseo. Munay. Chaymi kaynata ñuqanimushkaykichik. Yachay wasipa imañataq ruwaynin kanman, yachakuq warmakuna munasqanta ruwaptin. Esa es la traducción. Yachay wasipa. Mana chukanman yachay wasipi, amauta. Es que la pa es de, ¿no? Significa en castellano de. Y también el pi es en. En la escuela ya sería ahí. En cambio, pa es de. ¿Cuál sería el propósito de la escuela? Por esta de la escuela, entonces tiene que ser pa. Si ahí estaría en la escuela, ¿no? Ahí sí pi tendría que funcionar, pero aquí en este caso es el genitivo pa. ¿Ya? Yachay wasipa imañataq ruwaynin kanman, yachakuq warmakuna munasqanta ruwaptin. Esa es la traducción. Ya. Tukunanchikpañataq kay uray pukachaman yaykusunchik. Aprender requiere esfuerzo y dejar a los estudiantes elegir simplemente no funciona.
Ya, qallaykusunqa Rosana, imaynataq niykamayma, aprender requiere esfuerzo y dejar a los estudiantes elegir simplemente no No sé, funciona. no puedo traducir. Rasachakuchkankirakchu. Au. Ya. A ver, así Yachacha, hecho. Agustina, imaynataq lluqsirun. Yachayqa kallpapaqmi. Warmakunata munasqanta saqispaqa manam allinchu kanman. Ah, ya está, chayqa yanqa challaña allichachaykuna kachkan. Ya. Entonces, colegas, fíjense que estamos ya finalizando lo que es nivel básico. Entonces, la complejidad para nivel intermedio ya es un poco más extenso, los textos, todo eso. Entonces, la tercera parte, Agustina, ¿ya tienes listo? A ver, amauta. Yachayqa aswanmi sasachakuykanman. Saqirunchikman warmakunata mana allinchu amauta. Mana allintachu ruwani. Ahí está la idea, ahí está la idea, ¿no? Kaynachkan chaypiqa yachaykunaqa achka kallpayuqpaqmi. Yachakuq warmakunapa nisqanta ruwaptinchiqa manam allinchu kanman. Solamente faltaba un poquito ordenar nomás sus ideas de ustedes. Está bien lo que han traducido. Faltaba ordenar nomás, tener en cuenta al sujeto, objeto y verbo, ¿no? Ya. Seguimos. Con estas frases, todos los días, cada vez que nos encontramos, nosotros nos saludamos, ¿no? Allin puncha, yachacha Rosana, Allin Sutka, buenas tardes, Roxana, Allin Tuta, Rosana, Paqarinkama Rosana, Minchakama Rosana, Tupananchikama, Hukpunchaukama, Watankama. Todo eso son las frases de cortesía que podemos utilizar, colegas, cada vez que nos encontramos, ¿no? Los saluditos, ¿no? Entonces, eso ya ustedes ya saben. Si ustedes están seguros que mañana se van a encontrar, dirán Paqarinkama, hasta mañana. Y si es pasado mañana, utilizarán Minchakama. O sea, te vas a encontrar, si mañana es Paqarin, es domingo, Mincha sería lunes. Si el lunes nos vamos a encontrar, le van a decir Minchakama, ¿no? Hasta pasado mañana. Y si no sabemos cuándo nos vamos a encontrar, será hasta nuestro próximo encuentro, Tupananchikama. Hukpunchaukama, hasta otro día. Watankama, hasta el próximo año. Ya. Esas frases está simple en nuestra vida cotidiana, ¿no? A ver, voy a preguntar, a ver, Rosana, si te digo, a ver, ¿qué me vas a decir en quechua cuando yo te digo, Rosana, nos encontramos el día lunes? Minchakama.
Yachachiq Evers, Paqarin minchakama. chay piñachu kachkanki Raúl, willakamunki ma. Kaypi makachkani Amauta Ever. Kaypi manam ñuqa qawanichu pantallaypi yaykamuqkunata hinaptin mana qayamuykichikñachu. Ya. Minchacama es hasta pasado mañana, me está diciendo. Está bien. Minchacama. Kay rimaytam allichasunchik. Ananaw. Ya, ananaw. Por cada línea, vamos a preguntar a Rosana. Ananao, ananao. ¿Estará bien escrito? No, le estará doliendo. Rosana, puñi mancharon. Ananau. Alguien qillqasqachu kachkan, chayllata niykamuy. Sí, está bien, profesor Ananau. Ya, alguien. Imaninkitak Agustina, nispaniwashkanki, allinchu chay qillqa. Manam allinchu amawta. Imaninmanta. Allinmi kashkan per última letra ananaw W pitukun. Mana nispaniwashkanki, chayta tapumuchkayki. Nispaniwashkanki. Chaypis mana allinchu amawta. Ese wan kachkan, C de casa kanman. Yaman allinchu. Imanichkankitaq Anne. Ñuqallapiñam chay ñawiki. Anip chinkaruña, ma Raúl, a ver, qam niykaramay, allinchu kachkan manachu chay. Allinmi kachkan Amauta Ever. Ñuqallapiña ñawiki. Allinchu kachkan. Allinmi kachkan maestro Ever. Ya, qawapaykusun allinchu kanqa. Kaypim allinña kachkan. Rimaykuna suma qillqasqa. Rosana pantarusqa. Ananaw niwarqanchik, allin qillqasqa nimuwanchik Rosana. Chaymantaqa nispa niwachkanki, chaypipas pantarusqanchik. Ñuqallapiñam chay ñawiki, chaypipas pantarusqanchikraq yachachiq Raúl. Imanaypi. Imanaypi. Nispa niwachkanki, kay tukupachkan riki, iskay consonante kuskalla kakuchkan kaynapi, ki. Y latinawan riki. Ñawikipas sarakisqa kachkan y chay pues iskay consonante chay kuskalla kachkan, chaymi chay kaypi riki allichasqaña kachkan. Yachachiq Rosana, hikutaychallatam ñawinchamunki. Hikutaychallata ñawinchaykaramuy. Ñawiki nisqakama, hikutaychallata. Chaymanta Agustina. Ananau. Ñawiki chay nisqakama. Ari chaymanta Agustina amara qallaykamuch. Agustina may runallam kakuchkanki, chaychakama hikutaychallata Raúlqa kay kimsa tukuqta. Hikutaychallata ma qallaykamuy yachachiq Rosana. Yachachiq Rosana qallaykamuy. Anri. Ananau. Nispa niwachkanki. Ñuqallapiñam chay ñawiki. Ya qallaykamuy Agustina.
Ananaw, nispa niwachkanki, wiñaypaqchu ñuqa hawasqayki, Yachachiq Raúl, mayrunallam kakuchkanki. yachachiq Raúl, chinka con Raúl, pues. Kaykunallapi waqaypaq wañuptiqa ñakawanki, manam munanichu chay pasayta. Ya, yachachiq Raúl, chinka contaq. Ya. Kunanqa kay rimaykunata tikrasunchik. Quechua simimanta Castilla simiman. A. Rosanapaq, B. Agustinapaq, C. Anipaq, D. E. Raúlpaq. A ver, se me dio la línea, maestro Ever, ahora sí, recién estoy. Línea. Ya. Kay quechua simimantam tikrasunchik castellanoman. Qanman kachkan D y E, qanpaq. Tikraykamunki castellanoman. Qallaykami Rosana. Kaytam kunan puncha qillqasunchik castellanopi imanimanta. Ñuqapaqa A hinaspa C. A mikachkan napaq, Rosanapaq, B Agustinapaq, Anipaq, C y Raúlpaq D y E. Ya. Qallaykamuychik. Hoy día vamos a escribir. Ya, maestro mío. Hoy esto vamos a escribir. Así está, como es el orden de en castellano, ¿ah? No es igualito que el quechua, no es igualito. A ver, qallaykamuychik, a ver, Raúl, qallaykamuchkan. Ya, voy a traducir bien. Ñuqa amauta. Ahí, Agustina. Para mañana traerán colores para pintar. Ya, para el día de mañana traerán colores, ¿no? Ari amauta. Ya, imanikitaq warma, imataq sutiki. Ya, Mauta, ahora sí. Hoy día vamos a escribir. A ver, terminará en escribir. Sutiki. Dice Sujeto, Heljasunchik. sujeto, verbo, objeto. Hoy día escribiremos. Para el castellano. Hoy día escribiremos. Yachachiq Carlos. Yachachiq Carlos. Yachachiq Carlos, chinkaron. Profesor. No hay ningún Carlos. Qillqasqapi kachkan Carlos. Carlosmi. Carlosmi. Ñuqapa sutiqa Raúl chinkakun. Ya, maestro. Mi nombre ya, es maestro. Carlos. Yohapa Sotiega Ya, Raúl. Carlos, me quiere decir
Raúl es. Manachu pagari yachaywasimanta hamunki. Mi nombre es Carlos. Carlos, No, manachu pagari yachaywasimanta hamunki. no vendrás mañana a la escuela. Chaynachu Amauta, Ari, si Carlos mana kutichimunchu. se le ha ido Ya. la línea. Sí, pues, tinkunanchikama. Hasta ¿Qué otro quiere decir encuentro, tinkunanchikama? Chayna Amauta. Antes hemos leído las frases de cortesía. Tinkunanchikama. Punchaucama. Hasta otro encuentro. Ya hasta nuestro próximo encuentro. Tinkunanchikama, ¿no? Allá, hasta el próximo encuentro. Entonces, Puede el de ser hasta otra Rosana, oportunidad. el de Rosana sería la traducción así, ¿no? ¿Cómo? Kaitam kunam punchao chik. Esto escribiremos hoy día. ¿Ya? Claro. Pagarín millempikunata apamunkichik. El día de mañana traerán colores. Jawarma imataq sutiki. Oye, joven, oye, niño, ¿cuál es tu nombre? Ahora sí, maestro, se me, Ñuqaqa se me va sutiyqa la línea, Carlosmi. maestro Evers. Mi nombre es Carlos. Y Ajá, mi nombre es Carlos. ya, Manachu Mañana pagarin vas a venir yachaywasiman a la escuela. hamunki. Mañana vas a venir a la escuela. Ahí dice, Manachu pagarin yachaywasiman hamunki. Es interrogativo el chu, ¿no? ¿Puedes venir mañana a la escuela? El día de mañana, ¿vendrás a la escuela? Le está Claro. preguntando, ¿no? Claro. El día de mañana vendrás a la escuela. Manachu pagarin yachaywasiman hamunki. ¿Está bien? Tinkunanchikama, hasta nuestro próximo encuentro sería eso, ¿no? Ya. Y como tarea, colegas, por favor, no cumplen ustedes su tarea. Aquí están las tareas que van a enviarme, por favor, este trabajito. Ya. Esta hojita, le toman fotito y me envían. Ya. Son 7 traducciones del castellano al quechua. Ya. Esta es la tarea, por favor. 7 preguntitas. Me envían en el transcurso de la semana, ya, por favor. Ya. Como ya ustedes están cerrando ya lo que es el curso de educación ya de quechua chanca a nivel de básico, esto Rimanakusunchik 1 ya es muy fácil ya para ustedes. Ya. Hay 2 personajes, personaje A, personaje B. Aquí tenemos a Rosana, tenemos a Agustina, tenemos a Anne y a Raúl. Personaje A va a ser Rosana y Agustina. Ya. Personaje B va a ser Raúl y mi persona porque Anne parece que tiene problemas. Ya. Personaje A le preguntará, Imam Sutiki. Personaje B responde su nombre, ¿no? Ñuqapa sutiqa, ya. Su nombre va a responder, ya. Maymantam kanki, ñuqaqa kani, Huancavelikamanta, Limamanta, no sé, eso van a decir, ya.
Qallaykami Rosana, tapupaykami Agustinata. A ver, Amauta. Agustina. Imata sutiki. Ñuqapa sutiqa Agustina Matos Zúñiga. Voy a continuar, profesor. Sí, tukunaykikama. Maymantataq kanki. Ñuqaqa kani Huancavelica llaqtamanta. Piwanmi tiyanki. Ñuqaqa tiyani esposoywan o kuska kaq masiywan. Imam taytaykipa sutin. Taytaypa sutinqa Víctor Matos. Imaynallam taytayki kachkan. Taytayqa wañukunñam. Allim punchaw hampaq kachun. Allin punchaw hampaqpas kachun Amauta. Tinkunanchikama Amauta masi. Pay Amauta. Allinmi. Piñataqma. Yachachiq Raúl, maypim tiyanki? Yachachiq Raúl, maypim tiyanki? Maypim kachkani Amauta Evers. Ya. Pitaq kanki? Raúl Mikani Amauta Evers. Imatam ruranki? Qillqachkani Amauta Evers. Kanam Maymantam kanki? wayukachimantam kani Amauta Evers. Maypim wasiki? Calle Real wayukachipim Evers. Hayka watataq chay llaqtapi tiyanki? Abeluyumanta Evers. Achka wataña. Achka watañam tiani. Ya. Hayka watayuqmi kanki? Pichqa chunka watañam kani. Ya, pichqa chunka watayuqñam kanki. Ya, allinmi yachachiq Raúl. Chayna kasupiqa huk punchawkama yachachiq Tupananchikama Mauta. Punchawkama. Cuichichau punchawkama yachachiqkuna ya hasta el día sábado, profesores, ya, hasta el día sábado a las 9. Que tengan un bonito fin de semana. Qamkunallaña allinlla, ñuqallaña maypipas puririsa. Amauta Evers. Cuídense, Hamllaña colegas. hampaq allin punchaw kachun Amauta Evers. Ya, no se olviden esa tarea, por favor, en el transcurso de la semana me envían. Está difícil. El maestro Evers. Ya, Mucho cama. ya.